Buenas tardes, sean todos bienvenidos. En esta oportunidad mi persona, Leonibet Ballestero, y mi compañera María Carrasquero hablaremos o conversaremos, mejor dicho, un poco sobre las quemaduras en niños. Antes de entrar al tema como tal, comenzaremos un poco recordando sobre la anatomía de la piel, que no es más que el revestimiento que cubre la totalidad de la superficie corporal y es el órgano más extenso del cuerpo, con una superficie aproximadamente de 2 metros cuadrados, dependiendo por supuesto de la altura y el peso de la persona. Acá tenemos una imagen donde podemos observar que la piel, si la miramos desde el exterior, tenemos que la piel va a estar constituida por una primera capa que es la epidermis. Esta capa es un epitelio plano poliestratificado y queratinizado que cubre la totalidad de la superficie corporal. Es la capa de la piel con mayor número de células y con una dinámica de recambio extraordinariamente grande. Por debajo de ella vamos a encontrarnos con la dermis, o también llamada capa media. Esta es la estructura de soporte de la piel que proporciona resistencia, elasticidad y capacidad de adaptación a movimientos y cambios de volumen. Ella es la que conexiona con la epidermis a nivel de la membrana basal y está compuesta básicamente por dos subcapas, una superior y una superior. En la capa superior vamos a encontrar, o también llamada extracto papilar, que establece básicamente una confluencia definida y que en forma de onda va a conectar con la epidermis. Y en la capa inferior, o también llamada extracto reticular, es la zona gruesa y profunda que establece una confluencia líquida con el subcutáneo. Por último tenemos la hipodermis, o también llamada subcutis, es la capa más interna de la piel y que almacena energía mientras sirve de soporte o almohadilla y aislante del cuerpo. Se compone básicamente de células adiposas, adipocitos, fibras especiales de colágeno y por supuesto los vasos sanguíneos. En cuanto a la función, o debemos recordar que la piel tiene su principal función, la cual es de construir una capa córnea eficaz, protectora, semipermeable y que haga posible nuestra supervivencia en el medio en que nos desenvolvemos. Pero a un lado tenemos que cada una de las capas cumplen sus propias funciones, como es el ejemplo de la epidermis, que sus principales funciones son la de protección contra la deshidratación, bacterias y algunas toxinas, y también interviene en el balance de fluidos a través de la pérdida de líquido. Es neurosensorial, ya que nos permite tener el sentido del tacto. Y las principales funciones de la dermis, la capa dermis, tenemos que tiene protección contra los traumas debido a las propiedades elásticas que tiene, termorregulación y balance de líquidos a través de los fluidos sanguíneos en la piel, y contiene factores de crecimiento para la replicación epidérmica y reparación dermal. Por último, tiene protección inmunitaria a través de las células de Langerhans, y esas son sus principales funciones de cada una de ellas. Ahora bien, ahora sí, entrando al tema como tal, definimos quemadura como las lesiones traumáticas profundas en tejidos vivos debido a la desnutrición por coagulación ocasionada por múltiples agentes, pueden ser físicos, químicos, biológicos, y que pueden ir de un simple enrojecimiento hasta la desnutrición total o parcial de estructuras afectadas. También tenemos que, según la Organización Mundial para la Salud, define quemadura como una lesión también en piel y de otros tejidos corporales causada por calor debido a múltiples agentes, como lo es la radiación, la radioactividad, la electricidad, la fricción por contacto y agentes químicos o algunas sustancias químicas. Ahora bien, en cuanto a la epidemiología, tenemos que las quemaduras constituyen un grave problema de salud pública a nivel mundial. Alrededor de 180.000 muertes al año se producen por quemaduras a nivel mundial, y se dice que la tasa de mortalidad infantil es actualmente la más elevada en los países de ingreso bajo o mediano.
Esto es a causa de hacinamientos, aquellos espacios reducidos, cuidadores familiares, los típicos casos de la mamá que tiene que salir, las mamás solteras que tienen que salir a trabajar y dejar al niño con la tía, con la abuelita, y no tienen los cuidados necesarios. Según la Sociedad Española de Pediatría, representan la cuarta causa de muerte accidental en la edad pediátrica, con un 33% total en niños con quemaduras que se producen en edades comprendidas de 12 a 24 meses, cifras que han ido aumentando en los últimos 2 años y que han llevado ahora desde edades desde los primeros años hasta alargándose hasta los 5 años, y que generalmente han sido causadas por accidentes caseros, motivo por lo cual representan entre el 6 al 10% de las consultas en las consultas de servicios de urgencia. Son más frecuentes en varones, explicando así, ya que ellos suelen jugar un poco más que las niñas, son un poco más inquietos, hiperactivos y suelen experimentar un poco con las cosas del hogar. En cuanto a la etiología, los agentes causales son muy variables, pero entre ellos se encuentran 3 categorías, que son los agentes físicos, los agentes químicos y los agentes biológicos. Dentro de los agentes físicos vamos a encontrar las noxas térmicas, las noxas eléctricas y las noxas radiantes. En las noxas térmicas son las más frecuentes, con un 85% de los casos, y se producen por contacto con un sólido o un líquido caliente. Pueden ser extensas pero menos profundas. En ellas se encuentra la caldadura, que es una de las más frecuentes, por contacto de un líquido caliente, pero también podemos encontrar quemaduras térmicas por llama, como fuego, gases y vapores. Están las noxas eléctricas, que son las que se producen por el paso de la corriente a través del organismo. Son casi siempre lesiones profundas, pero suelen ser un poco infrecuentes, generalmente menos del 4 o 3% de los casos. Entre ellas se encuentra la electricidad industrial, que generalmente esta es un poco infrecuente, se producen más en los adultos por aquellos trabajos en empresas industriales. Y tenemos la electricidad atmosférica por acción directa de un rayo. También las que se producen en el hogar, son las que son más comunes en los niños por bajos y altos voltajes en el hogar. A niños que toman algún enchufe cercano, tienen contacto con algunos cables de la casa, generalmente son las más frecuentes en los niños. Las noxas radiantes producidas por los rayos ultravioleta tras las exposiciones solares típicas, que son los casos o los típicos casos que se ven en verano por insolación, y que pueden ocurrir quemaduras de primer grado. Esto va a depender, por supuesto, de las horas de exposición y los días también que esté expuesto el niño. Tenemos que las químicas, las noxas o los agentes químicos, existen gran cantidades de cáusticos, ácido sulfúrico como el clorhídrico y los álcalis. La sosa cáustica, generalmente el amoníaco, que en su mayoría son productos generalmente que están en casa o productos de limpieza que tienen generalmente tienen contacto los niños con ellos. A veces debemos de tener muy en cuenta eso, no dejarlos a simple vista, ya que los niños, o tener mucho cuidado cuando hay niños en casa, ya que ellos generalmente están siempre buscando cosas y metiéndose con las cosas en la casa. Y por último, los agentes biológicos, que pueden ser por algunos insectos como las medusas, los batricios o algunos anfibios, pero estas son un poco menos frecuentes también. Aquí les traigo algunas imágenes donde podemos observar o que puedan apreciar los tipos de quemadura. Acá podemos la típica, la más frecuente, que es la escaladura o líquidos calientes, que son las más extensas. Generalmente son las más intensas, pero son las menos profundas. Suele afectar lo que es la capa epidérmica.
A diferencia de los sólidos calientes, que acá les voy a traer otra imagen, por contacto de un objeto, generalmente, como ya habíamos mencionado, estas sí son un poco más profundas, pero menos extensas, dependiendo por supuesto, del objeto. O sea, va a depender. Generalmente ellas son de segundo grado. Y también, por supuesto, que va a depender del objeto con que hace el contacto la piel. Pero generalmente son más profundas, pero menos extensas, a diferencia de las calientes por sólidos o líquidos, perdón. En cuanto a la fisiopatología, como ya antes mencionado, las funciones principales o las funciones biológicas de la piel, una de las principales es la de sintetizar vitamina D, proteger frente a infecciones y otros agentes externos, por supuesto que regular la temperatura corporal y prevenir la pérdida de líquidos y electrolitos corporales, entre otras cosas. Cuando ocurre o cuando se produce una quemadura, existen dos fenómenos que van a estar presentes, como es el aumento de la permeabilidad y la vasodilatación. ¿Qué trae como consecuencia todo este cuadro clínico o esta patología en las primeras horas de evolución? Pues acá se los traje resumido bastante en esta gráfica. Lo que va a ocurrir es que cuando el calor aumenta la permeabilidad de los tejidos capilares, el paso de las proteínas plasmáticas al espacio intersticial produce lo que es el edema. Salen las proteínas y los líquidos al espacio intersticial, se produce el edema y por consiguiente la disminución del volumen sanguíneo, pudiendo así llevar al paciente al colapso circulatorio. Por otra parte, ya en la vasodilatación, lo que existe es que provoca el aumento de la presión hidrostática capilar que contribuye a la formación del edema. El líquido extravasado contiene en mayor o menor proporción plasma, agua y electrolitos, y a medida que la lesión se hace más profunda y extensa, las pérdidas son mayores. Entonces, acá tenemos que el peligro de shock aumenta, por supuesto, y la piel quemada pierde sus funciones fundamentales, como ya las habíamos mencionado anteriormente. Y se desencadenan fenómenos, por supuesto, inflamatorios que pueden ocasionar alteraciones en todo el organismo, en todo el sistema del cuerpo, e incluso llevar al shock hipovolémico, cardiogénico o distributivo. Básicamente es lo que se produce en una quemadura. Ahora bien, según la clasificación, las quemaduras, para clasificar las quemaduras y poder estimar el pronóstico de la gravedad de las mismas, se debe tener en cuenta la profundidad, la extensión y la localización de las lesiones. Y por eso se clasifican de esta manera, según su profundidad, según su extensión y según su localización. Según su profundidad, acá tenemos este cuadro que la clasifica. Esta es la clasificación de Benay, que la clasifica de primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado. En las de primer grado son las de tipo A. Básicamente lo que va a estar afectado es la epidermis. Aquí lo que ocurre es una vasodilatación. En las de segundo grado superficial son las de tipo AB, A, y generalmente va a estar afectada la parte dérmica superficial. Ya en lo que es segundo grado profundo de tipo AB, B, acá sí se va a afectar lo que es ya la capa dérmica profunda, y generalmente lo que ocurre es una coagulación del plexo dérmico superficial. Acá en las de tercer grado, ya de tipo B, son las que afectan todo el espesor. Va a haber una coagulación plexo dérmico profundo. Acá tenemos les traje otras imágenes donde podemos observar las quemaduras superficiales
eritematosa y flictenular, que generalmente afectan la capa epidérmica, y ya lo que es la quemadura intermedia, AVE o superficial, bien sea superficial o profunda, generalmente son las de segundo grado. A diferencia de la quemadura de tercer grado o tipo B, que ya casi puede estar afectado todo el espesor. En la clasificación internacional, acá les traje esta clasificación también, que podemos clasificar también según la American Board Association, que tenemos que las clasifica, a diferencia de la otra, las van a clasificar de primer, segundo, tercer y cuarto grado. A diferencia de la otra es que acá se suma un cuarto grado, que básicamente es cuando el espesor total está afectado, y generalmente lo involucra lo que es capa muscular, la capa articular y huesos también, generalmente. Acá tenemos que según su extensión se debe calcular la superficie corporal quemada. Acá básicamente es el método más conocido, que es la regla de los 9 o la regla de Wallace para los niños, generalmente esta se usaba en los años 1947, o sea, desde el momento que tuvo su práctica hasta el día de hoy ha tenido su uso, pues. Pero que a medida que van pasando el tiempo, o sea, es un método muy práctico, en realidad muy sencilla de utilizar, y que consiste en dividir el cuerpo en varias áreas. Por lo menos acá tenemos que la cabeza vamos a tener con un 18%, el pecho 18%, en los que son los miembros inferiores 9%, la espalda un 18%, al igual que el pecho también, y los miembros inferiores un 14%. Esto vamos, dependiendo del grado del porcentaje de afectación, nos va a dar una totalidad, y ahí vamos a sacar la superficie corporal quemada. Pero acá les traje otra, que es la que, según Lund y Browder, es la modificada, que también es la que actualmente se utiliza. Es un poco más específica. Ellos se basaron básicamente en los métodos anteriores, y lo que hicieron es modificar un poco más esta tabla, haciéndose un poco más precisa para estimar lo que es la superficie corporal total, tanto en adultos. Esta sirve tanto en adultos para en niños. Aquí la podemos tener un poquito más graficada: menores de 1 año, de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, y por supuesto tenemos la última escala, que es para adultos. Aquí la podemos ver un poquito más graficada en la siguiente imagen, donde aquí la podemos encontrar en niños y aquí en lactantes menores. Aquí la vamos a tener según su porcentaje en cada área, y es un poco más fácil la más precisa de las que generalmente se utiliza. Acá tenemos otro método muy utilizado en la actualidad, que es el método palmar. Básicamente es el que se basa en que la mano, en la parte de la palma, solamente sin incluir los dedos, va a tener un porcentaje del 0,5% de la superficie corporal, y la palma de la mano, incluyendo los dedos extendidos, sería el 1%. Generalmente este método se usa para aquellas quemaduras que son pequeñas, irregulares o parchadas, y que se puede utilizar a cualquier edad. De verdad que es un método bastante práctico y se usa muchísimo, pero como les dije, es un método que se usa solamente para aquellas quemaduras superficiales. Le damos a la siguiente. Entonces acá tenemos que según la localización de las quemaduras existen áreas del cuerpo denominadas zonas especiales.
o de mayor gravedad, como por ejemplo la cara, el cuello, las manos, los pies, los genitales, la zona perineal y las zonas de flexión, que tienen gran movilidad, por lo menos los miembros superiores y los miembros inferiores, y que son de compromiso vital. Se consideran que son de sumamente de mayor riesgo, ya que dejan secuelas funcionales y hasta estéticas. Ahora los dejo con mi compañera María Gabriela. Buenas tardes, mi nombre es María Carrasquero y para continuar con el seminario de quemaduras, yo vengo a hablarles sobre el manejo del paciente quemado. En el manejo hospitalario tenemos que en la revisión primaria tenemos que aplicar el triángulo de evaluación pediátrica, recordando que en este medimos la apariencia, la circulación y la respiración del paciente. Esto se hace al pie de la cama del paciente, tomándole los signos vitales y observándolo. En el ABCDE del trauma tenemos la vía aérea, la vía respiratoria, circulatorio, déficit neurológico y la exposición. Para este punto también debemos de recordar que se deben de iniciar secuencias de RCP de ser necesario. En la vía aérea, la obstrucción de las vías aéreas es la principal causa de muerte en las primeras horas en los pacientes quemados. Por lo que ante indicios de posibles compromisos de las vías aéreas, como lo son quemaduras faciales, hollín en nariz y boca, esputocarbonáceo, alteración del sensorio, taquipnea, estridor, entre otros, debemos de colocar oxígeno al 100%. En pacientes que tengan signos mínimos de obstrucción de las vías aéreas, debemos de hacer una intubación precoz. Dicha intubación debemos de realizarla con un tubo de un calibre menor al que le corresponde al paciente por su edad. En el respiratorio debemos recordar que la inhalación de humo, la intoxicación por monóxido y las quemaduras circunferenciales pueden comprometer o interferir en la oxigenación del paciente. Dado a esto, debemos de monitorear la pulsioximetría del paciente y la canometría. En el circulatorio tenemos que necesitamos dos vías venosas periféricas permeables y no debemos de atrasar la toma de una vía intraósea de ser necesario. En este punto iniciamos una expansión, preferiblemente con Ringer lactato a dosis de 20 ml por kilogramo. En el déficit neurológico debemos recordar que estadios como procesos como hipoxia, hipotensión, hipoglicemia y traumatismo cráneoencefálico nos pueden condicionar un déficit neurológico, por lo que debemos de hacer un exhaustivo examen físico para determinar si existe un traumatismo cráneoencefálico, si existe una hipotensión, tomándole los signos vitales, una hipoxia o una hipoglicemia. Esta última debemos de realizar una glicemia capilar en el momento de recibir el paciente. De esta manera podemos cerciorarnos y modificar la hidratación del paciente para corregir la hipoglicemia. En la exposición debemos desvestir al paciente, retirar ropas y joyas, realizar un lavado de las quemaduras si hasta este entonces no se le ha realizado. Y en este punto vamos a clasificar las quemaduras por su extensión y por su profundidad. Así como también podemos observar si existen otros traumatismos. Manera de estudio, acá les traje un algoritmo del manejo hospitalario del ABCDE. Luego de aplicar el ABCDE,
vamos a derivar si el paciente está estable o está inestable. Si el paciente está inestable, debemos de estabilizar la vía aérea, como ya lo dijimos, realizar una intubación traqueal precoz si es necesario, oxígeno al 100%, acceso venoso, recordemos 2 accesos venosos y de ser necesario un acceso intraóseo. Utilizar Ringer lactato o en su defecto solución fisiológica a dosis de 20 ml por kilogramo y aplicar la analgesia, que más adelante les voy a explicar sobre eso. Si el paciente está estable, debemos de continuar con un reconocimiento completo de cabeza a pie, es decir, realizar un buen examen físico, una historia clínica completa, lavar las heridas y retirar la ropa y joyas, aplicar la analgesia si hasta este punto no se ha colocado y mantener el calor para evitar una hipotermia. Debemos de saber si existen otros traumatismos asociados. De existir otros traumatismos asociados, debemos de evaluar y tratar. De no existir, debemos de calcular ya en este punto la superficie de área quemada. Ya mi compañera les explicó los métodos para calcularla. Debemos de calcular la profundidad y la localización de las quemaduras, recordando que existen zonas especiales. Si un paciente presenta menor o igual al 10% de superficie corporal quemada, con quemaduras de primer y segundo grado, o menor o igual al 2% de superficie corporal quemada, con quemaduras de tercer grado, sin áreas especiales, estamos ante quemaduras menores. Estas deben de lavarse con solución fisiológica, debemos de aplicarle al paciente analgesia, debridar las ampollas rotas, cura tópica con apósito biosintético o sulfadiazina de plata y vendajes y curas periódicas. Si tenemos un paciente que presenta un porcentaje mayor a 10 de superficie corporal quemada con quemaduras de segundo grado o mayor a 2% de superficie corporal quemada con quemaduras de tercer grado o quemaduras en zonas especiales, quemaduras eléctricas, quemaduras químicas, quemaduras inhalatorias, traumatismos concomitantes o en niños que tengan patologías crónicas previas, estamos ante quemaduras moderadas o mayores. La conducta va a ser derivar al paciente a una unidad de quemados. Se le debe colocar una fluidoterapia tomando en cuenta la fórmula de Parkland. Debemos de utilizar Ringer lactato, como venimos hablando anteriormente. Tenemos que colocarle analgesia, un protector gástrico, cura tópica con apósitos biosintéticos o sulfadiazina de plata y vendaje y cura quirúrgica como escarotomía. Bien, en la reposición hidroelectrolítica tenemos que, para calcular las necesidades de líquidos durante las primeras 24 horas, se suelen utilizar dos fórmulas. Estas fórmulas son la fórmula de Parkland y la fórmula de Galveston. En la fórmula de Parkland, tenemos que 4 ml por kilogramos de peso por porcentaje de superficie corporal quemada, más necesidades basales del periodo. Del total se reponen el 50% en las primeras 8 horas y el 50% restante en las 16 horas restantes. Y en la fórmula de Galveston son 5.000 ml entre metros cuadrados de superficie corporal quemada más 2.000 ml entre metros cuadrados de superficie corporal total. El 50% de estas en las primeras 8 horas y el 50% restante en las siguientes 16 horas. El fluido de elección, como ya les dije, es Ringer lactato, y debemos de agregar el 5% de glucosa para prevenir hipoglicemia, especialmente en niños que tengan un peso inferior a 20 kilogramos. El objetivo principal de la fluidoterapia sería mantener un gasto urinario de al menos 1 ml por kilogramo.
y normalizar el hematocrito en las primeras 24 o 48 horas. En el manejo hospitalario tenemos que en la analgesia, en quemaduras leves, podemos utilizar paracetamol a dosis de 15 miligramos kilogramos dosis endovenoso o metamizol o dipirona en dosis de 20 miligramos kilogramos dosis endovenoso. En quemaduras moderadas o graves, moderadas y graves, podemos utilizar cloruro mórfico a dosis de 0.1 miligramos kilogramos dosis, fentanilo de 1 a 2 microgramos kilogramos dosis endovenoso, ketamina de 1 a 2 miligramos kilogramos dosis endovenoso, la cual va a tener un efecto doble, ya que tiene efecto analgésico y sedante, y es el más indicado en procedimientos invasivos. La antibiótico-terapia no está recomendada, ya que puede incrementar la resistencia antimicrobiana. La resistencia microbiana. Ok, aquí tenemos las quemaduras por ingestas de cáustico. Son accidentes frecuentes en el hogar, mayormente en niños menores de 4 años, y cuando es en adolescentes debemos de sospechar que son intentos de suicidio. Para entender las quemaduras por ingesta de cáustico, debemos de conocer qué son los cáusticos. Los cáusticos son sustancias caracterizadas por su capacidad corrosiva al contacto con la piel y las mucosas. La ingestión de cáustico provoca las lesiones severas al tener contacto con las mucosas, y la gravedad va a depender del tipo de sustancia, de la concentración de la sustancia, de la forma de la presentación de la sustancia y del pH de la sustancia, que lo dividimos en ácidos y álcalis. También va a depender de la cantidad ingerida. A modo de estudios, acá les traigo un cuadro con diferentes cáusticos que podemos encontrar tanto en el hogar como en la industria, por lo cual son comunes entre este tipo de quemaduras. Ok, el mecanismo de acción de los cáusticos sería: los ácidos producen una necrosis por coagulación, formando una escara firme y protectora que impide la penetración profunda de los tejidos y afecta principalmente el estómago. Los álcalis producen necrosis por licuefacción con desnaturalización de proteínas y retención de agua, lo que permite la penetración profunda en los tejidos y afecta principalmente el esófago. La sintomatología que vamos a derivar por las quemaduras por ingesta de cáusticos son dolor retroesternal o abdominal, odinofagia, cialorrea, náusea, disfonia, vómito inmediato que pueden ser hemáticos, disfagia, abdomen agudo, perforación temprana e insuficiencia respiratoria. Debemos de recordar que hay que evitar provocar vómitos o utilizar agentes eméticos ante estos pacientes y evitar realizar lavados gástricos, ya que debemos de evitar la exposición del esófago a los agentes cáusticos nuevamente. En las fórmulas pediátricas tenemos la Cincinnati y la Galveston de nuevo. En la Cincinnati tenemos que son 4 ml por kilogramo por superficie corporal quemada, más 1500 cc entre metros cuadrados de superficie corporal total. En las primeras 24 horas debemos de utilizar Ringer lactato más 50 microequivalentes de bicarbonato. En las segundas 8 horas debemos de utilizar Ringer lactato, y en las terceras 8 horas Ringer lactato más 12.5 gramos de albúmina al 25%. En Galveston, en las fórmulas de Galveston tenemos que son 5000 ml por metro cuadrado, entre metro cuadrado de superficie corporal quemada, más 2000 ml de metro cuadrado, entre metros cuadrados de superficie corporal total.
Utilizamos Ringer lactato más 12.5 gramos de albúmina al 25%, más glucosa al 5% necesaria para mantener las concentraciones de glucosa normal como hablamos anteriormente. Entre las conclusiones tenemos que en las primeras 24 horas para la reanimación y el mantenimiento, la mejor elección es el Ringer lactato, como venimos hablando desde hace rato. Para los niños menores de 20 kilogramos, como ya dijimos, debemos de agregar dextrosa al 5% a los líquidos de mantenimiento para evitar una hipoglicemia. Y debemos de recordar que los coloides se agregan después de las 24 horas para restaurar la presión oncótica y preservar el volumen intravascular. Tenemos la fórmula, ya hablamos de que una de las fórmulas de elección o la fórmula de elección es la fórmula de Parkland. Y debemos de recordar que la diuresis debe mantenerse de 1 a 2 ml por kilogramos hora para niños con peso menor a 30 kilogramos y 0.5 a 1 ml kilogramos hora para niños mayores o con un peso igual de 30 kilogramos. En el manejo inicial de las quemaduras por ingesta de cáusticos debemos de mantener una vía aérea permeable, una dieta absoluta con fluidoterapia, antibiótico-terapia de ser necesario, esteroides y endoscopia temprana para clasificar el daño de 6 a 72 horas. Ok, en la clasificación del daño tenemos que el grado 0 vamos a tener un examen normal. En el grado 1 tenemos edema e hiperemia de la mucosa y en el grado 2 lo subdividimos en 2A y 2B. En el 2A tenemos ulceración superficial localizada, friabilidad y ampolla. Y en el 2B ulceraciones circunferenciales. Muchas gracias.